Ah, el primer antecedente que tenemos registrado es que Hipócrates mencionaba que cuando el aire que entraba a la caja torácica no generaba una excursión semejante a la cantidad de aire que entraba, un infarto a sospecharse. Esto tiene más de 2000 años. Pasó mucho tiempo y bueno, las descripciones clínicas fue hecha por la ENEC en 1816, además de aportarnos una serie de fenómenos. La primera descripción clínica de una tromboembolia pulmonar. Sin embargo, no fue hasta 1846 Rudolf von Virchow describió el mecanismo de tocar cuerpos extraños en las patas, y en las venas de las patas de los perros, y a partir de ahí del lecho vascular pulmonar. Él acuñó el término embolismo, y desde entonces existía alguna resistencia por parte de algunos franceses, que decían que la tromboembolia pulmonar solamente en la infección alemana. Bueno, después de todo esto, además del aporte de cómo se generaba una tromboembolia pulmonar, von Virchow se percató que adelante del trombo no había daño pulmonar, no se generaba infarto. Esto fue corroborado muchos años después por Blalock, el que describió ese tipo de corto de Blalock-Toussaint, en donde él, como realizó una cirugía en embolectomía quirúrgica, se percató de la sangre arterial que salía cuando él quitaba el trombo. Y bueno, esto ya lo sabía desde entonces, pero fue corroborado hasta 1939. La siguiente, por favor. Se olvida del examen meticuloso de un enfermo, sobre todo cuando se trata de los miembros inferiores. Lo pasa por alto habitualmente. El origen habitual y más frecuente, del 70 al 90% de los fenómenos tromboembólicos se generan de la pelvis y de muslos. En esta enferma con una trombosis venosa profunda, a la que fue necesario hacerle fasciotomías, generó una tromboembolia pulmonar grave que fue trombolizada. El hecho es de que este tipo de padecimientos tienen posibilidades de cura. La incidencia anual de trombosis venosa profunda se estima entre 1 en 2000. La incidencia puede cambiar dependiendo también del grupo de edad a estudiar. Por abajo de los 15 años se presenta 1 en cada millón. ¿De qué va a depender la presentación clínica? Bueno, habitualmente lo clásico en la presentación de una tromboembolia pulmonar es la disnea, la taquicardia, puede haber o no dolor en tórax, y puede existir o no síncope o presíncope. Eso va a depender de cómo se presente la tromboembolia pulmonar y de la magnitud del lecho vascular pulmonar ocluido. Puede ser que se tape el tronco de la arteria pulmonar con muerte súbita, puede semejante o masiva, con cuando menos el 50% del lecho vascular pulmonar ocluido. También fragmentarse, comportarse como lo que es una masiva, o bien puede ser una menor o submasiva. De ahí que un enfermo pueda presentar necesidad de un poco de aire, ser fugaz y no pasar nada, o bien a alguien que tenga que tener reposo en cama por cirugía, por trauma, para el baño, haya muerto. Entre estos dos extremos, la presentación clínica de la tromboembolia pulmonar es enorme.
tromboembolia pulmonar. Bueno, habitualmente el clínico está habituado al diagnóstico de tromboembolia pulmonar en los grupos de edades en donde habitualmente es muy frecuente diagnosticarla, no representa mayor problema si se sospecha en la posibilidad de tromboembolia pulmonar ante un enfermo joven o de mediana edad que tenga disnea, taquicardia, pueda tener presíncope o síncope. No tiene mucha dificultad el diagnóstico o sospechar, mejor dicho, el diagnóstico en este tipo de enfermos. Tromboembolia pulmonar es más frecuente en este grupo de edad, entre los 50 y los 70 años de edad, en donde habitualmente no se genera un diagnóstico con frecuencia. De hecho, por ejemplo, un abuelo puede llegar de un día para otro porque tiene una insuficiencia cardíaca congestiva venosa descompensada y solamente se queda el clínico con ese diagnóstico. El abuelo se duerme bien y despierta muy grave y hasta ahí se queda. Nadie habitualmente considera que pueda tener un evento otro que lo haya descompensado de manera tan seria como es la tromboembolia pulmonar. La importancia de todo esto es que, bueno, en pacientes hospitalizados, en el estudio Cooper, vemos que la mortalidad acumulativa de tromboembolismo pulmonar es de 17.5% y de que los pacientes que pudieron ser tratados y fallecieron por TEP en una serie de autopsia va del 27 al 68%. Esto es algo inaceptable. ¿Por qué? Porque no se está pensando en tromboembolia pulmonar. Una de las cuestiones en las que es muy importante generar un diagnóstico de tromboembolia pulmonar es primero sospecharlo, y de ahí a partir de los generando una serie de calificaciones a cada uno de ellos, llámense procoagulantes, llámense proinflamatorios o algunos otros especiales, por ejemplo embarazo, en donde se genera ese estado procoagulante con la posibilidad de tromboembolia y se les da una calificación. En Toronto, el grupo de Toronto ha trabajado mucho en este sentido, con posibilidades en porcentaje de que haya tromboembolia pulmonar en un enfermo, pero lo básico en la tromboembolia pulmonar es pensar primero en ella y después demostrarla. Una vez que se ha considerado la posibilidad de tromboembolia pulmonar, se debe generar un compromiso de demostrar que la tenga o no la tenga. No es ya nada más el hecho de que o bien llegue otro de manera objetiva en un sentido o en otro. La prevalencia de pacientes con TEP en 3 décadas no ha cambiado. De hecho, en nuestro país esto se ha modificado muy poco. Anteriormente, hace 20 años, nadie pensaba en tromboembolia pulmonar, y si pensaba en tromboembolia pulmonar no tenía manera de cubrir. Tenemos posibilidades de poder generar un diagnóstico objetivo de tromboembolia pulmonar. En México, en el hospital más grande que tenemos, que es el siglo XXI, este estudio demuestra que en nuestro medio solamente se diagnostica en el 13.1% de los casos. En Europa, poco más del 30%. En Estados Unidos ha subido hasta el 19%. Nuestro país en este hospital solamente el 13.1%. Hay hospitales en nuestro país que nunca han tenido un diagnóstico o han generado un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Va a depender de dónde se genere ese trombo para que pueda generar mayores posibilidades de ser más grave o de generar muerte súbita. Eso va a depender también del calibre del vaso que se genere el trombo para que de ahí se desprenda. Si tiene la suerte de que sea un trombo grande y en la cámara de fragmentación, que es el ventrículo derecho, pueda sobrevivir a él, si no, bueno, caerá en un colapso cardiovascular y muerte. Tenemos génesis de otro tipo de trombos a otro nivel. Los catéteres que tenemos, los abordajes venosos, que requieran de infusión por mucho tiempo, o bien por algún otro abordaje terapéutico como es la quimioterapia, y pueden generar trombos como es el caso de esta oclusión
en la entrada de la subclavia de la izquierda. ¿Cómo podemos, una vez contemplado el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, a un diagnóstico habitualmente accesible? Los primeros pasos son, una vez que haya la sospecha clínica, que se hayan contemplado los factores de riesgo, habitualmente se puede obtener una radiografía de tórax, un electrocardiograma, un ecocardiograma, en una buena cantidad de hospitales, una gammagrafía, una perfusión, con mejor todavía RQ, y en algunos hospitales contados se puede obtener una tomografía helicoidal, corriente, resonancia nuclear magnética. En el electrocardiograma, la imagen más ocurrida es el S1-QPST3 de Magini White. Él hizo un estudio en 7 enfermos y consideró la S-QP3 como clásicas de tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, esto solamente refleja el esfuerzo que está haciendo el ventrículo derecho al vaciarse ante una poscarga elevada. Pero esto también se presenta en otro tipo de padecimientos no tromboembólicos pulmonares, sino solamente por la resistencia vascular pulmonar alta que se pueda generar. Si alguien tiene falla cardíaca izquierda, como la diastólica de la pulmonar se construye en base a la obstrucción final diastólica del ventrículo izquierdo, generará hipertensión arterial pulmonar y generará este tipo de imagen. Por supuesto, si la resistencia vascular pulmonar precapilar pulmonar está alta, también generará este tipo de manifestaciones electrocardiográficas, o bien, si hay alteraciones en la arquitectura pulmonar y ósea, también puede generar este tipo de hallazgos como es el S1-QPST3. Con todo esto quiero decir que no es patognomónico, que tiene que generar una correlación con el enfermo en relación a esto. Lo más frecuente que describió el doctor Emil Ferrari es que encontremos una S en D1 con inversión de la T de B1 a B4, y es mucho más frecuente encontrarlo en pacientes con tromboembolia pulmonar, incluso submasiva. El ecocardiograma es muy útil, nos permite evaluar cómo se está moviendo y qué tanto se ha dilatado el ventrículo derecho, es decir, qué tanto ha repercutido la oclusión del lecho vascular pulmonar hacia cavidades derechas, si se ha alterado la movilidad de este, o bien incluso podemos descartar otro tipo de patologías como la alteración de la movilidad segmentaria, si fuese un infarto, por ejemplo, un derrame cardíaco, cualquier otra causa que involucre también un estado de bajo gasto. En medicina nuclear, la gammagrafía de perfusión y de ventilación es importante, también dependiendo del enfermo y el grupo a evaluar. ¿Qué quiero decir con esto? Es que un enfermo joven sano que tiene un evento con posibilidades de tromboembolia pulmonar probablemente se beneficie solamente de un gammagrama de perfusión. Sin embargo, alguien que ha tenido alguna enfermedad cardiopulmonar previa requerirá necesariamente uno BQ para poder determinar si tiene zonas de aperfusión y que no sean también, el hecho es de que el parénquima no esté comprometido para poder pensar en que sea una oclusión vascular verdadera y no enfermedad parenquimatosa del tumor. El dímero D y la troponina I, uno de ellos, bueno, por ser un producto de degradación y con una evaluación de corte en 500, el hecho es de que este tipo de cortes, para poder darle una posibilidad de que haya menos falsas negativas. Para quienes es útil, para quienes no tengan procesos inflamatorios crónicos, por ejemplo, es decir, enfermos que lleguen al servicio de urgencias, pudiese ser de más utilidad alguien que tenga un cuadro clínico de falla respiratoria súbita, con taquicardia, con colapso o no cardiovascular, y con un dímero D alto, es muy probable que tenga una tromboembolia pulmonar. Sin embargo, un enfermo que está hospitalizado por cáncer, por algún proceso inflamatorio, o bien cualquier otro de ellos, el dímero debe estar elevado y no es tan específico, pierde especificidad.
sensibilidad. En relación a la troponina, ahí, bueno, también la hemos evaluado, bueno, no hemos obtenido ningún valor por arriba de 2, y también sugiere el gran sufrimiento que tiene el ventrículo derecho. Sin embargo, como este está protegido porque puede perfundirse tanto en sístole como en diástole o a través de la misma cavidad, es difícil que genere mayor posibilidad de isquemia en este sentido. En la tomografía helicoidal también podemos ver un gran trombo, el tracto de salida del ventrículo derecho, arteria pulmonar del lado derecho, hacia la base del lado izquierdo, con un poco de perfusión, y unas imágenes que se pueden obtener anatómicamente muy definidas con la resonancia nuclear magnética, o bien la angiografía, que no representa gran riesgo cuando es necesaria, dado que la morbilidad es del 1.5% y la mortalidad es muy baja. Una vez que se ha hecho el diagnóstico, ¿qué alternativas terapéuticas se pueden generar a un enfermo si tiene tromboembolismo pulmonar masivo? Y tiene una gran repercusión en la hemodinamia, en cavidades derechas. Hay una serie de estudios que han evaluado trombolíticos, como uroquinasa, trespopinasa, alteplasa. ¿De qué depende la selección o no de que un enfermo pueda entrar a este tipo de terapéuticas? Bueno, de que con qué fármaco se cuente y cómo se utilizaría. ¿Qué es lo que más tememos nosotros los médicos cuando utilizamos un trombolítico? Es el sangrado. Y el más temido es el del sistema nervioso central, porque habitualmente es fatal. Otro tipo de sangrado, bien se puede revertir la trombolisis y si es un vaso compresible, no pasará a mayor problema que se forme, por ejemplo, algún hematoma secundario a una malformación. Pero otros como este habitualmente son fatales. Nosotros evaluamos un grupo de enfermos, 13 enfermos con padecimientos quirúrgicos. De estos fallecieron 2 por colapso cardiovascular. No demostramos desde el punto de vista clínico que haya sido secundario a sangrado. Estas dos causas de fallecimiento fue por colapso, aunque no tuvimos necropsia en los enfermos. Todos los demás tuvieron un buen resultado, no sangraron, solamente un paciente tuvo necesidad de un paquete globular. Y podemos evaluar la trombolisis. Aquí, por ejemplo, vemos un clásico signo de Westermarck, y después de la trombolisis empieza a existir flujo. También puede ser evaluada la trombolisis o la terapéutica. Consideramos que la ventilación en un enfermo con tromboembolismo pulmonar pudiera no ser afectada su ventilación. La ventilación puede afectarse de varias maneras. Una de ellas es porque el hecho de que se desprenda un trombo es un paquete bioquímico que se va a alojar al lecho vascular pulmonar y puede interactuar con la plaquetaria y todos los factores que puedan en un momento dado generarse para incidir en la contracción del músculo dicho. De ahí que pueden generar broncoespasmo in situ, lo cual es por demás raro. Bueno, pero lo que encontramos al evaluar por medio de una curva de flujo-volumen, una estereometría simple, en donde se demuestra la inspiración y la expiración, es que está un poco excavada, lo cual representa algún grado menor de broncoespasmo, pero que hay una gran restricción. Los evaluamos 24 a 72 horas después de la trombolisis y hasta 10 días después, demostrando que hay una normalización del patrón restrictivo que genera la tromboembolia pulmonar. Es decir, porque además de la oclusión, obviamente el flujo y el volumen sanguíneo a nivel pulmonar bajan de manera drástica y súbita. La gran dilatación y la poscarga también genera alteraciones a nivel metabólico en la fibra cardíaca misma, lo cual también puede explicar las alteraciones de la conducción, como es esos bloqueos de rama derecha. Aquí podemos ver la S, la inversión de la T,
y posterior a la trombolisis se ha mejorado, aunque persiste la S en D1. Este es otro caso donde vemos la S, la inversión de la T, y en postrombolisis desaparece la S, aunque como hemos observado también tarda varias semanas en que mejore la isquemia a ese nivel. Requerirán algunos enfermos de filtro de Greenfield, sobre todo a aquellos enfermos en los que se demuestre o bien que tengan posibilidades de generar tromboembolismo de repetición, o bien que sean sometidos a cirugía, por ejemplo, por tromboembolismo crónico no resuelto y requieren un filtro de Greenfield. Hay otro tipo de manejos que hoy por hoy están lejanos de las posibilidades de la gran mayoría de los hospitales de nuestro país, incluso hospitales de tercer nivel, que es la embolectomía con catéter, ya sea bien fragmentándolo y aspirándolo o bien por aspiración. Sin embargo, tiene aproximadamente 8 años que se ha venido abordando esto, sobre todo inicialmente en Alemania, tratando de que obtener un mejor resultado y no someter a un enfermo al riesgo de la trombolisis por medio de este tipo de procedimientos. Sin embargo, tenemos una cantidad enorme de enfermos en todo el mundo que han generado experiencia con el uso de trombolíticos, número uno. Y la segunda es que probablemente sean útiles en vasos hasta de un tercer orden, probablemente más pequeños, un embolismo más periférico tendría que ser sometido a lisis también. En este tipo de casos, como es el tromboembolismo pulmonar crónico no resuelto, es un trombo organizado que se epiteliza y que no podrá ser ni lisado ni tampoco aspirado. Tienen que entrar a cirugía, a cielo abierto, a corazón parado en hipotermia, y el corazón se para durante 20 minutos, se permiten de 2 a 3 paros. No se puede resolver en el segundo, es muy difícil que salgan con vida porque hacen una hemorragia pulmonar severa y no salen habitualmente de bomba. La trombolisis también ha demostrado una serie de beneficios, por ejemplo, bueno, toda la hemodinámica se resuelve, y aquí, por ejemplo, Sharma ha demostrado en enfermos que después de 7 años a los que cateterizó basal y posteriormente en basales y en ejercicio, demostró que en el grupo que fue tratado solamente con heparina de manera conservadora, la hemodinámica continuó alterada, no así con los enfermos que habían sido tratados con trombolisis. Desde el punto de vista de la función ventricular, recordaremos algunas cosas básicas en relación a la fisiología cardíaca. Aquí tenemos una curva ventricular en donde inicialmente Starling, en base a un trabajo que hizo Otto Frank en un modelo de corazón pulmón aislado, se percató de que a mayor volumen había mayor génesis de presión por ese ventrículo. Starling lo acuñó como a mayor tensión, mayor fuerza de contracción, y es la ley de Starling, de Frank Starling, que conocemos. El hecho es de que este tipo de respuesta en un corazón denervado se obtenía, pero no así en animales vivos. La respuesta es errática y la respuesta no es repetible. De ahí que para rescatar esto se hicieron una serie de estudios bajo condiciones muy controladas, en donde no había variabilidad bioquímica y se pudo obtener una curva de Starling, y a esto se le conoció como autorregulación heterométrica, es decir, que la medida de la fibra puede variar y que responde en base a una propiedad intrínseca de la fibra. Otro tipo de autorregulación es aquella denominada autorregulación homeométrica. En la autorregulación homeométrica, Andrew en 1912 se percató que ante una poscarga elevada de manera súbita, él lo hizo a nivel arterial,
no pulmonar, se incrementaba el volumen latido, la fuerza de contracción del ventrículo. Lo mismo que en el efecto Bowditch, cuando hay un incremento súbito de la frecuencia cardíaca, hay también un incremento en la fuerza de contracción, sin necesidad en ninguna de las dos de que haya un cambio de la fibra, es decir, no se modifica la presión final diastólica del ventrículo para que esto suceda. Uno es, a esta respuesta ventricular homeométrica se ajusta el ventrículo derecho. Una vez que hay una oclusión súbita del lecho vascular pulmonar, entre el tercero y quinto latido siguientes el corazón lo ha compensado y alrededor del décimo está en equilibrio nuevamente el sistema. Dentro de una curva de presión de flujo-volumen, si bien aquí está representado el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho sería lo mismo, solo que en diferente escala. Y aquí las propiedades dositrópicas de la presión final diastólica, es decir, la propiedad diastólica del ventrículo, en donde empieza el punto A, define esta presión con una contracción isovolumétrica, vaciamiento, presión pico, relajación, apertura de válvulas, llenado rápido, periodo de llenado reducido y la contracción auricular. Para que todo esto también suceda, debemos contemplar que el retorno venoso va a depender del volumen sanguíneo circulante, el grado de resistencia vascular, no solo del lado venoso, sino también del arterial, de la presión de aurícula derecha, a menor presión, mayor gasto, de la bomba tóraco-abdominal, es decir, en la inspiración se incrementa por el gradiente de presión que se genera, de la visa tergo, es decir, la presión de empuje residual en el paso del lado arterial al venoso, y la visa fronte, que es la propiedad aspirante que tiene tanto aurícula como ventrículo. En relación al volumen circulante, la presión media sistémica es un punto por demás importante a considerar. Hubo varios experimentos por algunos investigadores, uno de ellos Isaac Starr, lo que hizo fue medir en 65 moribundos la presión venosa y la presión arterial. Lo midió a diferentes puntos, en vena periférica, en aurícula derecha y en ventrículo derecho. El hecho es, se percata que al entrar, en el momento en que se entra a sistolia, la presión arterial baja y la presión venosa sube, se equilibran. Es esta. Una vez que cae en paro, la presión baja alrededor de 6 y fracción, y la venosa sube igual. Como no está latiendo el corazón, esto depende del volumen. Esto fue un hallazgo por demás importante, porque además explicaba que en los enfermos que tuvieran congestión venosa sistémica, la congestión dependía del volumen y no en sí misma de la falla cardíaca. Para poder contemplar la necesidad que tiene el retorno venoso de tener un reservorio y la distensibilidad, tenemos el reservorio que ofrece distensibilidad, el volumen no estresado que puede estar del lado venoso, y cómo funciona la bomba en este sentido con el volumen total. La presión de la aurícula derecha es algo muy importante, porque a menor presión de aurícula derecha se generará un mayor gasto. Esta medida de la presión de la aurícula derecha es importante porque también puede decirnos cuál es la presión transmural cuando se aplica, cuando hay ventilación mecánica, presión positiva en la vía aérea y además PIB. Es decir, si no contamos con una presión transesofágica o transpleural, podemos utilizar a la aurícula en ese sentido. Un enfermo con ventilación mecánica tendrá alterada
toda la fisiología en este sentido, porque la presión en la vía aérea va a restringir la distensibilidad no solo del ventrículo derecho, sino del corazón en sí mismo, al dilatarse por tener una resistencia vascular pulmonar alta, y por otra parte el hecho de la presión que está siendo ejercida por fuera para que esta distensibilidad fuese mejor. Esto no sucede y esto restringe la función del ventrículo derecho. Aquí podemos ver cómo fue que se midió un fenómeno de interdependencia. Podemos ver el flujo aórtico, la presión del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, la esofágica, inspiración, el diámetro anteroposterior medido con cuarzo, sus propiedades piezoeléctricas, y la impedancia generada con el movimiento, en donde podemos ver cómo cuando el diámetro ventricular derecho aumenta, disminuye el izquierdo. Es un fenómeno de interdependencia que sucede solo, incluso con la ventilación mecánica más activa. Nosotros estudiamos un grupo de pacientes con tromboembolia pulmonar que requirieron ventilación por falla respiratoria. Debo decir que en tromboembolia pulmonar es infrecuente, es raro que un enfermo, a pesar de que tenga un tromboembolismo masivo, requiera de ventilación mecánica. Cuando la llegan a requerir, se menciona que hay que tener cuidado porque el lecho vascular pulmonar funciona como un resistor de Starling, es decir, es un tubo elástico que si tiene mayor presión por fuera, presión alveolar, puede colapsarse, o bien pueda tener esta presión alveolar o menor volumen dentro del vaso y colapsarse también. Eso incrementaría la resistencia vascular sistémica. Nosotros consideramos que un enfermo con tromboembolia pulmonar y ventilación mecánica pudiese no ser tan deletéreo si el sistema cardiopulmonar era previamente sano. ¿En base a qué? Número uno, si alguien está en reposo con 3.5 o 5 litros de gasto cardíaco, pero corre en alguna distancia de manera intensa, llegará a esa meta con 18 o 20 litros de gasto cardíaco. Sin embargo, la presión media de la arteria pulmonar no se entera. Quien podría limitar eso sería el retorno venoso y el colapso de la cava por el gran esfuerzo inspiratorio que se está generando, y entonces la caída del gasto cardíaco. La otra situación, por qué no se entera también, es porque debe haber reclutamiento tanto vascular como alveolar, y de ahí que la presión media de la arteria pulmonar tampoco se entera. En el momento en que se entere, no podrá subir más un escalón el ser humano que tenga este problema. Bueno, en base a esto, nosotros lo que hicimos fue estudiar 5 enfermos con catéter de Song-Ganz, ventilación mecánica, y medimos la hemodinámica. Consideramos que no iba a haber repercusión en la presión final diastólica del ventrículo derecho, la diastólica 2 concretamente, y que hasta con un reto de 15 centímetros de agua lo podían tolerar, y que estos enfermos no generarían mayor falla ventricular derecha. Aquí está medida la presión final diastólica del ventrículo derecho en estos enfermos, y como pueden observar, no hay algún cambio significativo en este. Sí lo hay en la presión media de la vía aérea, y solamente el cambio que hay de la PV2, la presión venosa mezclada de oxígeno, entre basal y 5 de TIP. Es decir, probablemente ese sea el mecanismo. También mencionando en relación al retorno venoso, que como eran enfermos sedados y relajados, no iba a interferir en el estudio la insuficiencia respiratoria que tanto altera la hemodinámica en estos enfermos. Aquí podemos ver que la dilatación del ventrículo derecho con aurícula derecha y lo comprimido por la interdependencia que hay con el ventrículo izquierdo. En enfermos con tromboembolia pulmonar, si cursan con hipotensión, el gradiente arterial venoso entre cavidades derechas e izquierdas va a hacerse más pequeño y la isquemia ventricular derecha será mayor, con posibilidades de que
se muera el enfermo. Habitualmente lo que se hace ante hipotensión es intentar restituir volumen. Si a este tipo de enfermos nosotros intentamos restituirle volumen, este fenómeno de interdependencia comprometerá aún más a la circulación sistémica. Es muy importante que un enfermo que tenga un tromboembolismo pulmonar masivo, con gran dilatación de cavidades derechas e hipotensión, sea abordado con aminas y no con volumen, porque el volumen puede ser deleterio para este tipo de enfermos. Por lo que podremos ver en este video. Bueno, aquí lo que estamos viendo es la gran insuficiencia. Y el ventrículo derecho tan dilatado, con interdependencia auricular como ventricular. Si a este tipo de enfermos les metemos más volumen para intentar elevar la presión arterial sistémica, comprometeremos aún más las propiedades lucitrópicas del ventrículo izquierdo. La diástole se verá comprometida de manera muy importante y generará mucha más isquemia del ventrículo derecho. La interacción hemodinámica ventilatoria de la unidad cardiopulmonar requiere ser enfocada con un abordaje diagnóstico terapéutico de manera diferente cuando la poscarga del ventrículo derecho se encuentre comprometida críticamente. Es necesario integrar el conocimiento de los elementos de juicio disponibles de la función y disfunción de los diferentes estados patológicos para ofrecer una terapéutica racional. Esto no solamente es tromboembolia, todo enfermo que tenga comprometida la función ventricular derecha, el sistema va a depender de esto. Y la poscarga ventricular derecha es a considerar. De ahí que el manejo de este tipo de enfermos no podrá ser más que con mayores elementos de juicio para poder abordar su terapéutica. Gracias. Si tienen alguna pregunta.